¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos en Inventario con lo más destacado de la agenda cultural universitaria. Mi nombre es Rosa Brizuela y esto es parte de lo que tendremos en la próxima media hora. No se vaya. Rescatado de las llamas, el guión de La sombra del caudillo, esta polémica película de Julio Bracho, formará parte del acervo de la Filmoteca de la UNAM. Conmovido y en compañía de colegas y amigos, Vicente Rojo agradece el reconocimiento que le brindó esta universidad en el MUAC. Y el periodista e investigador del Colegio de México, Froilán Enciso, rescata nuestra historia narcótica y apuesta por la legalización. Ya verán de qué se trata. También recordaremos el día de hoy uno de los momentos más sangrientos del siglo XX. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, a 70 años de haber concluido. Y también concluye el Festival de la Memoria en Tepoztlán, Morelos, y les tenemos los detalles. Aquí en el estudio nos acompañarán Luisa Iglesias y Juana Inés de Esa para celebrar el primer año de transmisiones del programa Primer Movimiento, que se transmite en Radio UNAM. Y bueno, pues vamos a comenzar con la información, y es que La sombra del caudillo, considerada una joya del cine nacional, es una de las películas que cumple 55 años y bueno, en breve recibirá un homenaje y será transmitida restaurada. La historia de este filme podría servir para escribir otra novela. Entre otros hechos que marcaron su historia está el rescate del guión que, tras un incendio que acabó con la biblioteca de Julio Bracho, director de esta película, y su hija, la actriz Diana Bracho, quien donó el libreto a la Filmoteca de la UNAM, nos cuenta la historia. Es una gran historia porque la biblioteca de mi padre, que era donde estaban sus guiones y todos sus escritos, se quemó, por desgracia, hace muchísimos años. Y de ese incendio solo rescaté 3 cosas, entre ellas el guión anotado de La sombra del caudillo, anotado por mi padre, quemado de las orillas, pero no se quemó, nada más se maltrató de las orillas. Ese guión lo guardé muchos años y circuló por varios lugares, me lo pidieron algunas personas para hacer libros, en fin, ¿no? Y lo guardaba yo como un gran tesoro, pensando, ¿qué hago con esto? Es un tesoro para el cine, para la historia del cine. Entonces se me prendió el foco. Guadalupe Ferrer, la directora de la Filmoteca, que la Filmoteca para mí es una institución importantísima en nuestro país, es la memoria de nuestro cine. Un día se me prendió el foco y dije, ¿dónde puedo poner este tesoro? Pues claro, el lugar obvio, la Filmoteca de la UNAM. Entonces le hablé a Guadalupe, oye Guadalupe, te tengo un regalo para la UNAM, para tu acervo de la UNAM, que pues se emocionó muchísimo y vino al día siguiente y no solamente le di ese guión, sino que también pensé, y todos los guiones de mis películas, que son guiones anotados por mí, pues a lo mejor tienen un valor histórico. Digo, ya soy muy del pasado, ¿no? Ya, El Castillo de la Pureza ya es un clásico del cine. Me siento muy contenta, muy honrada de que este material esté ahí, porque ya restauraron el guión de mi papá y de hecho van a hacer una exhibición especial de la película. Y me imagino que van a presentar de alguna manera el guión físico, ¿no? Entonces, estoy muy contenta porque creo que el mejor lugar donde puede estar cualquier riqueza cultural de nuestro país es la UNAM. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión y se cita para el jueves 8 a las 11 de la mañana. Resulta significativo que el guión de una película que en su tiempo fue censurada pues haya sobrevivido a las llamas. Pero ¿cómo afectó a Julio Bracho la censura y el escándalo que en su momento causó la película? Parte de esta historia nos la platica enseguida Diana Bracho. Porque mi papá perdió su trabajo. Mi papá no volvió a trabajar y tuvo que mendigar, y lo digo con orgullo, no lo digo con vergüenza, tuvo que mendigar, hacer un cortito acá, una película allá para poder sobrevivir. A raíz de La sombra del caudillo, a mi papá le dieron muerte civil en este país, lo mataron. Y de hecho, pues murió joven, murió a los 68 años, relativamente joven, y murió de una tristeza profundísima, de que su país le había dado una muerte civil terrible. Sus amigos no le contestaban el teléfono. Ahora lo puedo decir, gentes muy conocidas, que eran sus íntimos amigos,
les daba pena ligarse con él porque estaba apestado. Mi papá estaba apestado, su teléfono intervenido en su casa. Es algo que no podemos concebir en este momento de nuestra vida nacional, con todos los problemas que tenemos de censura y todo, pero no podemos concebir una KGB, ¿no? Una KGB en el año 60, ¿no? Y bueno, pues es fantástico y es muy simbólico que esta película que quiso ser aniquilada, el fuego no la pudo aniquilar. Invito a todo el público a que vayan a esta exhibición, que va a estar muy emotiva, porque también se va a celebrar el STPC, que fue el sindicato que produjo la película, cuyos fondos se iban a usar para hacer un hospital para los técnicos del cine. O sea, es una película que fue muy importante en muchos sentidos. Pues ahí está otra historia para otra película, y es que así marcó el destino de Julio Bracho, esta película basada en la novela del mismo título de Martín Luis Guzmán. Les reiteramos la invitación de Diana Bracho. El próximo 20 de agosto en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario se proyectará La sombra del caudillo. Y bueno, también se le hará ahí mismo un reconocimiento a la primera actriz, Diana Bracho. Y en otra información, como un homenaje a más de 6 décadas de trayectoria, la UNAM otorgó a Vicente Rojo el reconocimiento universitario, esto por su invaluable contribución a la pintura y el diseño editorial en México. Enseguida, algunos momentos de este homenaje en el MUAC. En el marco de la muestra Escrito Pintado, que se expone en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y que abarca las distintas facetas del artista, se llevó a cabo este reconocimiento. La impronta de Rojo está presente no solo en los que fueron espacios museísticos paradigmáticos, hablo de la Galería Aristos y de Muca Campos, sino también en proyectos editoriales o escénicos, identidades gráficas que diseñó para varias instancias universitarias y que siguen vigentes con enorme contemporaneidad, en sus murales que se integran a la vida de institutos, facultades en Ciudad Universitaria. Para él, me parece que el uso de la forma, de los trazos, del color, logra que se conviertan en una sinfonía, en un poema, en una obra maestra que nos transmite sentimientos, sensaciones que resultan placenteras, pero que también nos mueve a la reflexión. Conmovido, Vicente Rojo, quien es miembro del Colegio Nacional, expresó su agradecimiento por este homenaje. En alguna ocasión, Octavio Paz comentó que recibir un premio o una distinción era un accidente feliz. Así que aquí estoy yo, en calidad de víctima, pero una víctima que agradece conmovido el reconocimiento que me hace esta universidad, una institución central en la vida de México, ya a la que, hace unos momentos, visualmente, me he atrevido a considerar como mi casa. Afirmaré aquí que sí me considero exitoso, pero preciso que el mayor éxito que he tenido no ha sido público, sino ha sido privado, muy privado, pues se refiere al amor y a la amistad. Durante la ceremonia se presentó el video Vicente Rojo en la UNAM, realizado por la documentalista Elena Pardo, a partir de un guión escrito por el propio artista, con imágenes que forman parte del acervo de la Filmoteca de la UNAM, TV UNAM y la Cineteca Nacional. Felicidades a Vicente Rojo, y todavía pueden visitar esta exposición Escrito Pintado en el MUAC. Y bueno, en otro registro, la relación histórica de México con las drogas, su producción, consumo y comercialización desde el siglo XIX hasta la actualidad, es narrada por el periodista sinaloense Froilán Enciso en el libro titulado Nuestra historia narcótica. Resultado de 18 años de investigación, el libro explica las conexiones globales entre el narco, la política mexicana y sus efectos. Nuestra historia narcótica es una colección de 29 pasajes históricos que recorren nuestras relaciones con las drogas, nuestras relaciones como mexicanos con las drogas desde el siglo XIX, cuando estas sustancias que ahora han causado tanta violencia, tanta corrupción, eran en realidad medicinas distribuidas por farmacéuticas transnacionales como Merck o Bayer para mejorar la salud de las personas. Los químicos alemanes que inventaron la cocaína
los médicos ingleses que patentaron la heroína, los migrantes chinos adictos al opio y la legalización de las drogas en México en 1940 gracias al presidente Lázaro Cárdenas son algunos de los pasajes que narra Froilán Enciso. A través de 3 procesos históricos, el periodista también describe a personajes emblemáticos relacionados con el tráfico de drogas en el país, entre ellos Alberto Sicilia Falcón, Melesio Cuen y Joaquín Guzmán Loera. El primero es el origen de las drogas como un milagro farmacológico. El segundo es la amplia discusión que hubo en México sobre qué drogas eran buenas y qué drogas eran malas. Y el tercero es básicamente el proceso en el que estamos metidos, que es la guerra contra las drogas. Escribí este libro con la intención de que la historia de México, de que nuestras diferentes relaciones con las drogas no sean una cosa difícil de digerir por la terrible violencia que caracteriza, por ejemplo, a la narcoliteratura o el periodismo de narcotráfico, pero que tampoco fueran un asunto superficial, un asunto banal. Para Froilán Enciso, la legalización de las drogas en México y la recuperación de los daños históricos de la guerra contra el tráfico de sustancias narcóticas es una emergencia y debe convertirse en un ejercicio permanente. Y mi propuesta específica es que ahora que Estados Unidos está legalizando y las cosas están cambiando con nuestro gran vecino del norte, vayamos el año que entra a la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá una conferencia especial sobre el problema el problema mundial de las drogas, no solamente a proponer que se legalicen como ya se hizo en México en los años 40, sino que se ponga en el centro a las víctimas de la guerra contra las drogas, que se colabore por medio de una especie, lo que yo imagino es una especie de plan Marshall de reconstrucción de México, pero también de reconstrucción global por esta guerra tan injusta. Y vamos a hablar de radio. El programa Primer Movimiento, que se transmite todos los días de 7 a 10 de la mañana por Radio UNAM, cumple un año de estar al aire. Lo conducen Benito Taibo, Luisa Iglesias y Juana Inés de Esa, que también es productora de este espacio. Y bueno, este programa busca aproximarse a los acontecimientos cotidianos desde el punto de vista de la cultura y las preocupaciones humanas. Bajo la premisa "no nos ocupa lo urgente, sino lo importante", se busca tratar los eventos no desde la inmediatez y el vértigo, sino desde la reflexión y la mesura, según sus propias palabras. Vamos en este momento hasta la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM y volvemos para platicar con sus conductores sobre este primer aniversario. A los compañeros de TV UNAM, un gran saludo desde Primer Movimiento. Hoy vinieron y nos peinamos a inmortalizarnos en televisión y lo agradecemos enormemente. Un enorme saludo a Ernesto Velázquez y a todo el equipo de TV UNAM. Que se ponía a hacer el tipo en metal, hacer una matriz de la cual se reproducían varias As, digamos, ¿no? Cuando se componía, ahora se hace con un trabajo de computadora. Eso se puede hacer ahora y no era fácil de hacer hace, digamos, 40 años, ¿no? Fomenta la legibilidad, ¿eso es real? Más o menos, más o menos. Escribir con la Comic Sans o escribir con estas letras que son un poco despatarradas, ¿no? Cuando son textos largos. Por eso que tuvo una gran difusión, pero pues tampoco es que sea una fuente muy pensada, tal vez no era algo muy casual, que pues tuvo una difusión enorme, ¿no? Pero un poquito esto de la elección. Hay un libro que a mí me gusta mucho por muchos motivos, del Fondo de Cultura Económica, editado con Libraria. Me abre solito, o sea, uno es como Facebook personal. La I de las vocales malditas de Óscar de la Borbolla. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Nos gusta bailar y Danzica es el lugar para que lo hagamos, no la silla de Primer Movimiento. Platícanos, Ada, ¿tiene algún costo? ¿En dónde podemos inscribirnos? ¿Dónde podemos saber más de todo esto? Ya lo vieron, ya lo escucharon, ya lo saben, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y bueno, ya están en el estudio de inventario, como les habíamos platicado, Luisa Iglesias y Juana Inés Huerta, quienes participan en la conducción y en la producción de Primer Movimiento. Que dije, de esa, Juana Inés de esa. Huerta es el de los poemínimos. Muy bien. Bienvenidas a Inventario.
Tenemos muchísimas cosas como de qué platicar, es su primer aniversario. Me gustaría que partiéramos del hecho de, bueno, es un programa universitario, es un programa, es una radio pública. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque además es un programa informativo que obviamente debe tener seriedad. Entonces, ¿cómo se mezclan todos estos elementos para que de 7 a 10 de la mañana tengamos este resultado? Pues empecemos por el principio. Primer Movimiento se pensó originalmente como respondiendo a la necesidad que tenía Radio UNAM de un espacio informativo, ¿no? Todos lamentamos profundamente la ausencia de Miguel Ángel, lamentamos y sentimos la ausencia de Miguel Ángel Granados Chapa en este espacio de reflexión, de mesura, de trabajo periodístico y de análisis. Y entonces, de alguna manera se había quedado el vacío en Radio UNAM. Entonces, Fernando Chamizo, que en ese momento era el director de Radio UNAM, se empieza a plantear, necesitamos un espacio informativo, necesitamos que se reflejen realmente todas las voces de la universidad para atacar este análisis de la vida mexicana. Entonces lo empezó a pensar así, empezó también al mismo tiempo a planteárselo con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y entonces decidieron, vamos a hacer un noticiario con tintes culturales, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y entonces de pronto empezamos como a darle cuerda, me dice va a estar Benito Taibo, va a estar una chava con la que estamos trabajando mucho, que es Luisa Iglesias, y ¿tú qué quieres hacer? Y yo dije, yo quiero información y a ver qué pasa, ¿no? Ya trabajaremos sobre la marcha. Así empezó todo. Ha evolucionado mucho. Juana Inés de Esa, que es nuestra jefa de información, pues está en la cabina con nosotros todos los días. Ella es parte del equipo, es todo, es la conducción, es la información. Todos juntos nos sentamos a planear cómo vamos a hacer el programa. Es un equipo grande, está producción con Silvia Cruz, tenemos un equipo de información bastante choncho, tenemos como mucho trabajo que va por muchos lugares, ¿no? Y muchas cabezas para pensar justamente el inicio, que es cómo pensar la cultura, cómo definirla cuando lo que sucede en la vida cotidiana se está viendo desde esta perspectiva. ¿Cómo entenderla? Pues hubo una directriz muy clara, ¿no? que yo lo comenté mucho con Fernando Chamizo, que fue, nos vamos a quitar el tutú, ¿no? Sí está muy bien que pertenezcamos y que seamos parte y que en buena medida nos haya apoyado la Coordinación de Difusión Cultural, pero no solo eso, sino el país es más grande que la cultura y no nos tiene que dar miedo nada. Y sobre todo tenemos el gran regalo de trabajar dentro de la universidad. Entonces es como si tuvieras una caja de 70,000 colores, ¿no? Exacto. ¿Cómo quieres abordar cada tema? Todos los tamaños. Ajá, entonces, en lugar de tener 3 analistas o 4 analistas, uno de política, uno de economía y uno de, no sé, política exterior, como tendrías en un noticiero normal, tienes a todos los investigadores de la UNAM y de todas las universidades, porque también buscamos ir a universidades públicas de los estados o de Latinoamérica o universidades privadas. Estamos buscando quién pueda ocuparse de lo importante y no de lo urgente. O sea, jamás nuestro ángulo es, ay, el qué barbaridad y el escándalo. Nuestro ángulo es, ¿y qué hacemos como Exactamente, ciudadanos? ¿Cómo abordar estos temas? Porque dentro de ese universo, que no solamente es el mundo, sino ese universo visto desde la universidad, cómo entender y cómo seleccionar lo que efectivamente nos interesa para abordarlo día con día. Es decir, qué es lo importante para nosotros y no lo importante para lo que está... para quienes nos están escuchando incluso. Yo creo que ahí sería interesante hablar del lema del programa, bueno, como uno de los spots que teníamos, que era mientras todos rugen, el puma ronronea, ¿no? Que nos ha generado mucha discusión con los radioescuchas de a ver qué significa, ¿no? ¿Por qué no va a rugir, ¿no? Pero ahí el asunto era, a ver, todos los medios de comunicación pueden utilizar la voz para lo que necesiten, pero en este caso en particular un análisis y una reflexión más profunda tiene que darse con tiempo y con espacio y sobre todo con académicos, ¿no? Que creo que es algo que la UNAM tiene y que nos ha proporcionado de una manera fascinante. Siempre están todas las voces listas para una reflexión pues pausada. Sí, precisamente. Con contexto. Oye, y es muy importante también, es decir, el programa está cumpliendo 1 año al aire, se pensó seguramente de alguna manera y ha ido teniendo cambios a lo largo de estos meses. ¿Qué papel juegan los radioescuchas? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo les ha ido brevemente? Porque ya no tenemos mucho tiempo. Pues nos ha ido muy bien, ha sido un trabajo constante. Nos pasó además, que es inevitable mencionarlo, que salió del aire Carmen Aristegui y entonces
recuperamos o captamos venturosamente, por Carmen, porque sí es una voz que hace muchísima falta. Completamente. Pero captamos a esos radioescuchas. Y entonces venían muy enojados, venían muy huérfanos. Entonces llegaron como a pelearse con nosotros y hemos ido haciendo ese trabajo y nos hemos tenido que también poner más serios. Sí, también, claro. Porque, como digo, la parte que vieron es el arranque, que es generalmente más relajado y más de cosas de cultura y así, pero tenemos otra parte más política. Y para y que seria. lo escuchen completito y no nos estén escuchando hablar, pues hay que invitarlos a que los escuchen todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en el 96.1 de Radio UNAM. Pues muchísimas felicidades por este primer aniversario y pues nos escuchamos en Radio UNAM. Primer movimiento. Y nosotros seguimos con más información. Y es que este 15 de agosto se celebran 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Considerado el conflicto bélico más devastador en la historia de la humanidad, esta conflagración mostró el aspecto más cruel del ser humano. Enseguida un reportaje que nos preparó Aldo Gutiérrez. Los orígenes remotos de la Segunda Guerra Mundial parten de las condiciones como terminó la Primera Guerra Mundial. Son una de las causas que motiva todo un descontento social en la Alemania, que se va a llamar la Alemania nazi, ¿verdad? Y se va a complicar con la aparición y fortalecimiento de gobiernos que reproducen una ideología totalitaria. De esta manera y tras la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939, se inició un conflicto bélico que se prolongaría por 6 años. Por cielo, mar y tierra, el enfrentamiento se libró entre los países aliados, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, y las potencias del eje conformadas por Alemania, Japón e Italia. La magnitud de lo que parecía ser una situación exclusiva de Europa y Asia rápidamente alcanzó a países de América, África y Oceanía. México no quedó excluido y se anexó a la coalición de los aliados. A México y a otros países de América Latina, de cierta manera les conviene la guerra porque ¿qué es lo que van a exportar? Pues materias primas, entonces no solamente es petróleo, sino van a exportar textiles, van a exportar caucho, van a exportar una serie de cosas, ¿no? Y eso es realmente lo importante. En el caso mexicano también hay una corriente de opinión más hacia el lado nazi que hacia el de los aliados. Sin embargo, hay toda una serie de acontecimientos que prácticamente van a ir cambiando la orientación. Las incontables pérdidas humanas y materiales alcanzaron un nivel de pesadilla con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. A pesar de este lúgubre escenario, la ciencia fue un aspecto que derivó en avances tecnológicos y médicos cuyos beneficios siguen teniendo un impacto decisivo en nuestra vida actual. ¿Cómo se da todo este desarrollo tecnológico? No solo en esos ámbitos, sino también en el médico, por medio de científicos alemanes. Y por el otro lado, además de esto, tenemos un gran desarrollo también de la medicina, producto también de los experimentos que están haciendo los médicos nazis en los campos de concentración. Entonces, bueno, que esto va a repercutir después en la medicina, sí, pero de una manera terrible. Es decir, sí, efectivamente, la tecnología se va a desarrollar de manera considerable a partir de la guerra, con aspectos de uso efectivamente positivo, pero también con elementos destructivos o de una posibilidad de destrucción sumamente grandes. A 7 décadas de distancia de la peor guerra que ha enfrentado el planeta, hasta hace muy poco el mundo quedó dividido en dos bloques opuestos durante la llamada Guerra Fría. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, los rastros del Holocausto quedan guardados en la memoria de los sobrevivientes y es importante que no quede en el olvido para que las generaciones venideras eviten la repetición de un conflicto similar. Luego de 5 días de proyecciones, concluyó con éxito la 9ª edición del Festival de la Memoria Documental Iberoamericano. El encuentro cerró con la ceremonia de premiación en el Cine Morelos de Cuernavaca y Salvador Perches nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Soy Patricia. El jurado, integrado por Eduardo de la Vega, Sara Minter y Mauricio Vidal, dieron a conocer su veredicto a los mejores documentales de las 3 categorías que compitieron en el festival. Creo que todos los documentales, yo diría, que tocaron este año en el festival, lo que se siente es que ya están muy bien concebidos desde el momento en el que son proyectos
tiene muy claros los objetivos y ya como que hay poco que improvisar, ¿no? Sí se nota que hay improvisación en algunos casos y en algunos momentos, porque claro, no tienes control de la persona a la que estás entrevistando, pero que en términos generales hay una investigación sólida previa, en fin. Entonces todo esto ha dado por resultado unas secciones de muy buen nivel, que por ejemplo para nosotros los jurados ha sido un poco complicado, digamos, ¿no? Finalmente escoger qué sería lo más digno de ser premiado, porque es difícil, porque tienes varias opciones, ¿no? Se entregó el premio TV UNAM Julio Priego a El futuro es nuestro, de los documentalistas argentinos Ernesto Ardito y Virna Molina. En la de arte se premió a Escapes de gas, del realizador chileno Bruno Salas. Como mejor documental mexicano, resultó ganador El silencio de la princesa, del realizador Manuel Cañive. Se reconoció con mención honorífica al film Mover un río, de la realizadora mexicana Alba Herrera. Y el premio del público fue para El tiempo suspendido, de la documentalista argentino-mexicana Natalia Brustein. Que sí hay un antes y después de nuevo cine, en cómo vemos el cine en México, ¿no? Y muchas de las cosas que ahora ya tenemos como seguras, que están en la cultura cinematográfica del país, como es los cineclubs, las escuelas de cine, ¿no? Los críticos de cine y toda esta gama de escritores, que hay una larga tradición de escritores mexicanos que han tenido una fuerte pasión por el cine, ¿no? Pues nacen aquí, ¿no? Nacen a lo mejor no como expresión, pero sí como una unión, ¿no? O sea, esa es la primera vez que todos estos elementos se confluyen en un mismo punto. Con esto terminamos el inventario del día de hoy. Nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.